El libro de Timoteo es una carta que tiene como intención, eh, corre- gracias hermano, lo que estaba sucediendo es que cuando Pablo se despide de la iglesia en Éfeso, en el libro de Hechos, les dice, tengan cuidado, porque van a venir y se van a levantar dentro de ustedes mismos falsos maestros. Y eso va a producir problemas dentro de la congregación. Eso los va a apartar de la fe. Y lo que sucede es que tiempo después sucede exactamente eso. Entonces Pablo le ruega a Timoteo, quédate en Éfeso. Pablo está saliendo de la cárcel, él se va a Macedonia y Timoteo se va a Éfeso. ¿Qué es lo que sucede? Esto es algo bien interesante y ojalá pueda ser capaz de comunicarles todo esto que estuve pensando ahorita en la mañana. Volví a leer esto en la mañana y me quedé mucho pensando en lo siguiente. Pablo creció, él describe como judío, de judíos, de la tribu de Benjamín, siendo él pues un estudiante brillante. Estudió con el mejor maestro, era parte de este consejo del Sanedrín, que no era, o sea, primero no era sencillo decir yo soy como realmente judío de a de veras. No era sencillo ser elegible para estudiar. Y no era sencillo estudiar con el mejor maestro. Después de haber logrado todo eso, tampoco era sencillo ser parte de este grupo selecto de maestros y mucho menos ser parte del Sanedrín. Él había logrado todo eso. Era un hombre estudioso, un hombre conocedor que poseía aparte la ciudadanía romana. Entonces, vamos a llamar en lo religioso, era exitoso, en lo social también. Pues todo esto le había garantizado, le proveía una vida pues buena. ¿Y qué sucede? Que todo este conocimiento de la Biblia, él sabía, él conocía la ley perfectamente. Es chistoso, pero su conclusión de todo este conocimiento es vamos a matar cristianos. Porque eso es lo que Dios quiere, matar cristianos. Y eso es algo bastante raro, ¿no? Pero muchos de la época, afirmando ser conocedores de la ley, están predicando a Cristo el cumplimiento de la ley, ¿no? Eso era bastante raro. Pero ahí está Pablo, tiene este encuentro con Jesucristo, es transformado completamente, es dicho de él, va a aprender cuánto le es necesario sufrir por causa del Evangelio. Y ahí está Pablo, empieza su primer viaje misionero, llega a esta pequeña, bueno, estas secciones, Listra, Derbe, y seguramente es donde predica a la familia encuentra a Timoteo, y en su segundo viaje él cosecha el fruto de esto que hizo en la primera ocasión. Timoteo ya lo acompaña, es un hombre, creció, ya está alrededor de los 35, 40 años. Y lo que sucede es que ya Pablo se está enfrentando en este momento con una iglesia ya conformada. Ahora, esta iglesia conformada, ya caminando, estaba teniendo un problema, que muchos se estaban apartando de la sana doctrina de la fe. Y como seres humanos somos muy orientados a decir, bueno, si se están apartando, vamos a meterlos en el huacal, vamos a poner reglas. Y es exactamente lo que esta carta quiere describir, que no es el punto. No se trata de poner reglas y de poner leyes, porque Pablo salió de eso. En otras ocasiones yo les he platicado, yo soy hijo de un pastor. Crecí de una forma en la que yo conozco lo que es la religión, lo que es la hipocresía y lo que es, pues, tanto la fe verdadera como fingir, no por mis padres, no por otras personas, sino por mí mismo. Yo tuve que llegar a un momento en el que yo tenía que recibir a Cristo. Estuve en muchas reuniones, platicábamos apenas, no me acuerdo con quién, o sea, reuniones de 6 horas en las que yo escuchaba a mi papá predicar 2, 3 horas seguidas, alabanzas de 4 horas, o sea, si dicen, este hermano ya ahí se cuelga, no, esas eran de darle vuelo a la alabanza y todo eso. Pero nada de eso cambia a las personas.
Nada de eso por sí mismo puede cambiar a las personas. Y cuando leía nuevamente esta carta en la semana, decía que qué necesidad tenemos de esto nuevamente, volverlo a escuchar. Porque, como hemos comentado en otras ocasiones, muchos de los que estamos aquí, un porcentaje son nuevos creyentes o vienen de nuevos, pero un gran porcentaje vienen también de esto, religiosidad. Venimos de otras iglesias y nos hemos acostumbrado a que hay ciertas cosas y haciendo eso estoy bien delante de Dios, y eso es un error. Porque las reglas, ni las tradiciones, ni las costumbres cambian al ser humano. Y entonces es lo que estaba sucediendo. Bueno, vamos a comenzar a leer. Quiero aclarar esto. No tiene nada de malo ni las tradiciones ni las costumbres. El problema es cuando en eso descansa nuestra esperanza o a eso le atribuimos santidad o santificación. Cuando le atribuimos a que si haces esto vas a ser un mejor creyente, si das esto vas a ser más, no es así. Versículo 1, capítulo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Cuando estábamos en Tesalonicenses vimos o hicimos una distinción del por qué hacer cosas para Cristo. Hablábamos de la diferencia entre hacerlo por necesidad y hacerlo por mandamiento. Y aquí vemos que Pablo era apóstol de Jesucristo, no porque se necesitaran personas relevantes, sino porque había recibido una encomienda. Y es nuevamente bueno volver a pensar esto cuando empezamos la carta. Pablo no se levantó un día, como muchos el día, dicen, híjole, como que me siento con el mood de apóstol y vamos a darle a lo de los apóstoles. No era porque él quería ser apóstol, y no es porque le desagradara, sino no era producto, voluntad propia, sino era resultado de lo que vimos en Hechos. Ellos estaban ministrando, sirviendo al Señor, y el Espíritu Santo dijo a Pablo y a Bernabé, le dijo a la iglesia: apártenme a Pablo y a Bernabé para la tarea que yo les he encomendado. Era Dios llamándolos y no era el hombre diciendo, tienes cara como de maestro de niños, no, sino era producto del mandato de Dios. Y si pueden subrayen esa palabra porque vamos a hablar acerca de esto más adelante. Dice: de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, el cual es nuestra esperanza. Entonces la esperanza no es la fundación de una iglesia, no es levantar más creyentes, es Cristo nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está, y hablaba también con un hermano que me decía, es que a mí se me hizo como raro eso de que parte de la iglesia ya se fue para el oriente. Y le dije, hermano, es que nuestra esperanza no es que la iglesia sea grande. Eso no es como para lo que estamos trabajando. Es Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Y eso se cumple, si somos dos está bien, pero es Cristo en medio de nosotros. Entonces, Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ya llevamos varias cartas de Pablo estudiadas hasta ahorita y nuevamente recordamos la introducción, gracia, porque era la forma en la que saludaban los griegos, paz, shalom, la forma en la que saludaban los judíos, pero aquí agrega algo que no habíamos visto en las cartas anteriores, que es misericordia. Y cuando hablamos del servicio a Dios y de la vida entre los creyentes, vaya que necesitamos misericordia, porque somos un relajo. Entonces, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo número 3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Entonces, de alguna forma podemos pensar o entender que los conflictos que estaba Timoteo, de los cuales se van a mencionar más adelante, estaban llevando al punto a Timoteo de decir, ¿sabes qué, Pablo? Yo ya me voy de acá. ¿Cómo ves si mandas a Tito, a Silas? Yo la verdad ya no puedo con estos cuates de Éfeso. Y no es porque, como en algunas ocasiones algunos han llegado a explicar, Timoteo fuera pues un jovencito de 16 años. Timoteo ya tenía entre 35 y 40 años y él no era únicamente pastor de una iglesia, él era pastor de otros pastores. Tenía a su cargo varias iglesias. Entonces no era una persona, vamos a decir, inexperta. El problema es que había varias cosas que posiblemente habían llegado al punto de Timoteo decir, es que no puedo con estos cuates. Dicen conocer a Dios, pero se comportan como si no lo conocieran. Y Pablo le dice, te rogué, casi te dije, te disparo la comida si te quedas en
Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces empezamos con este primer punto. Había un ataque a la verdad. Ahora, las doctrinas, ahorita, bueno, vamos a leerlo mejor. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien de edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? No es que se hubiera levantado un cuate diciendo, ya no crean en Jesús, crean en Satán. No era eso lo que estaba sucediendo, sino que se estaban introduciendo en la congregación y en las congregaciones enseñanzas, tiempos, congresos, conciertos, que no eran contra de Cristo, pero que presentaban un sustituto más místico, más como sabio, algo más reflexivo, más agradable. Y esto es un peligro mucho mayor, porque si alguien te dice, sales de la iglesia y te dice, ya no adores a Jesús, adora a Satán, le vas a decir, no inventes, o sea, ábrete, ¿no? O sea, no. Pero si te presentan algo que tiene rasgos como de Cristo, si hay algo como que se ve como, pues sí, tienes razón, pero que al mismo tiempo seduce tu mente, a los que por ejemplo les gusta la onda intelectual, pero que seduce tu mente, a los que les gusta lo emocional, te mueve, te hace chillar, dices, oye, pues esto se escucha bien. Y eso es lo que estaba sucediendo. Y eso es lo que sucede el día de hoy. No es una abierta, bueno, en muchos casos sí, ¿no? Descarada cosa en contra de ellos. Pero lo que sucede en algunas congregaciones, sí, también sucede lo primero que triste, es doctrinas que tienen una embarrada de Cristo, una embarrada de piedad y que seducen otra parte de nosotros. Y eso es lo que estaba sucediendo. Y Pablo le dice a Timoteo, le dice, te dejé no para que les sugirieras, no para que los dijeras, oiga, no sean malitos, Jesús se pone bien triste con ustedes. No, que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y volvemos a encontrar la palabra por segunda ocasión, mandamiento. Pablo era un hombre que hablaba por mandamiento de Dios, y ahora Pablo, en esa autoridad, no de él, sino de parte de Dios, le está diciendo, Timoteo, lo que Dios quiere para las personas de aquí, mándales que no enseñen diferente doctrina. Mándales. Esto es un mandamiento. Y Timoteo ha dicho, no, pues diles tuyo, ¿por qué? Esa es tu responsabilidad, Timoteo. Y queridos hermanos, el día de hoy, de la misma manera, yo estoy transmitiéndoles esta información y ustedes la van a tener que transmitir llegado el momento. No puedes enseñar algo diferente a lo que está escrito en la palabra. Pablo no quería que Timoteo fuera creativo. Él no quería que fuera en este sentido proactivo, que a ver, ¿qué chispa nueva traes para el evangelio? Pablo no quería eso para Timoteo y eso no quiere para nosotros. Muchos, ahorita hablaba con algunos hermanos que están enseñando dentro de la congregación, les dije, yo no espero de ustedes algo nuevo. Lo que espero de ustedes es que lo que estuvimos estudiando caminen por las sendas que la palabra ya ha marcado. No quiero algo nuevo. Eso no es lo que espero y eso no es lo que espera Dios. Lo que espera Dios, porque hay un ataque a la verdad, es que te decidas por la verdad, que te apegues a la verdad. De eso se trata. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Había una tendencia a buscar algo nuevo. Genealogías. Es que mira, yo creo que si nosotros buscáramos volver a tocar el shofar y todo ese tipo de cosas que los hacía sentir que su relación con Cristo era por medio de sangre, a pesar de que había dicho que ya se había escrito, ya les había enseñado, y esto no es ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios, hablando de la salvación. Pablo, bueno, estas personas están llegando a esa parte, ¿no? Fábulas, genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios. Entonces, este es un peligro, porque todas estas cosas, a pesar de que seducen parte de nuestros sentidos, tarde o temprano acarrean disputas. Y nunca van a edificar permanentemente a la iglesia y al creyente. Ten cuidado de este tipo de cosas. Mira,
Ahorita estaba viendo y creo que es así un buen ejemplo visual. Si volteas a ver para allá, pero no te distraigas con los pajaritos, ni que dejaste que el pastor no lavó su carro, ni nada así. Si ves, por ejemplo, ahí el letrero de Calvary, se ve como estuviera en ruinas, ¿no? Como así una iglesia, un lugar abandonado. Eso nos va a pasar si nos apartamos de la sana doctrina. Ese es el fin de una iglesia. Así se ve. Quita a Cristo, quita la palabra y ese es nuestro destino. No lo olvides. Y hasta estaría padre dejar un pedazo, ahora que vamos a volver a arreglar, ahí para que nos, como testimonio. Quita la escritura, quita a Cristo y somos más que ruinas. Y eso es lo que estaba sucediendo y a ese fin estaban corriendo las iglesias de Éfeso, a pesar de que se les había advertido. A eso iban. Ahora, versículo 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces podemos entender, ahora que ya leemos esto, que lo que estaba sucediendo es que muchos de ellos estaban volviendo a los rudimentos de la ley y presentándolos como una manera eficiente de ser mejores delante de Dios. Porque dice que el propósito, les dice, el propósito de la ley, el propósito del mandamiento, primero era el amor nacido de un corazón limpio, no era un acto externo, ese no fue el propósito original, sino era que nosotros de nuestro corazón nos volcáramos a Dios y que eso produjera, porque Dios es amor y entonces es una evidencia que lo conocemos. ¿Y qué estaba sucediendo? Que estaban presentando todos estos ámbitos de la ley como una forma dura, una forma en la que hacía distinción de personas, en las que si tú no haces esto, no te pones esto, no tocas esto, no dejas de comer esto, no eres iguales a nosotros. Y entonces había una carencia, una falta de amor completa, y entonces estaban yéndose a una dureza e inflexibilidad que la palabra nunca tuvo la intención de mostrar. Después una buena conciencia. ¿Y qué es lo que sucede? Muchos de ustedes me lo han platicado. Cuando estaban en otras congregaciones les presentaban tantas reglas que se sentían toda la semana condenados porque no las podían cumplir. No es que vi al pastor y no lo saludé y de seguro me voy al infierno por eso. Y muchos de ustedes se reirán, pero sí se sentían mal porque no le cargaron cosas al pastor. Y eso es lo que estaba sucediendo, que no había una buena conciencia, sino era una sensación condenatoria todo el tiempo. No era el resultado de buscar a Dios, el amor, sino era para que no se enoje. No había una buena conciencia. Y dice, y de fe no fingida, porque qué buenos nos hemos convertido en ciertos momentos de nuestra vida para fingir una fe. Porque sabemos cómo se hace. Y yo les decía, toda mi vida he andado en iglesias y yo aprendí cómo fingir la fe. Es fácil, no es difícil, es bastante fácil. Puedes estar enojado, puedes pelear y el domingo basta con aprenderte algunos versículos. Lo sabemos, pero cuando terminamos el libro de Corintios, Pablo les dice a la iglesia de Corintios, evalúen su corazón si están en la fe. ¿O que no se conocen a ustedes mismos? Y Pablo les estaba tocando una fibra sensible. Pueden engañarnos a todos nosotros, pero ustedes saben dónde están. El Espíritu Santo los redarguye. Y lo mismo te digo el día de hoy. Puede ser que como las personas que estaban en Éfeso, estés fingiendo el amor, lejos de vivir como en libertad y hacer las cosas por convicción, las hagas únicamente por condenación para no sentirte peor o para limpiar tu conciencia y fingiendo una fe. Y si estás en esa condición, Pablo acaba de mencionar el porqué. Has abandonado la verdad y la has cambiado por tradiciones de hombres. Y si has hecho eso, quiero decirte que hay oportunidad de cambio en Cristo Jesús. Vuelve a la verdad. El día de hoy, si estás empapado o te has involucrado con la cultura contemporánea, algo de lo que puedes casi gritar como naturalmente, no existe verdad, todo es subjetivo. Pero por supuesto que existe verdad. Una
que no cambia, que es constante y que no puede doblarse. Las personas del día de hoy les gusta asegurarse de que no existe verdad, que todo depende quién lo dice o cómo lo vives, pero no, eso es una mentira. Existe una verdad y necesitamos, para evitar caer en esto, acercarnos a la verdad, ser las personas más radicales con la verdad, no como la de New York a su verdad, sino la verdad de Cristo, ¿sale? Entonces no se trata de tu verdad, se trata de la verdad de Cristo. Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y esto es una tendencia bastante actual. Muchas personas quieren convertirse en maestros. Digo, se los digo casi cada domingo, pero abres las redes sociales y todos te dan un tutorial de algo. O sea, todos te enseñan, digo, según todos o algo son expertos, y la verdad es que a veces los videos nada son de risa porque no tienen idea de lo que están hablando. Y tristemente muchos creyentes han querido convertir en maestros. Cuando incluso en la escritura en Santiago dice, hey, aguas, no, tengan cuidado de no quererse convertir muchos de ustedes maestros. ¿Por qué? Hay una advertencia, porque puede haber doble condenación. Estaba escuchando esta historia y la verdad cuando la recordaba en la semana, era una familia joven y tuvieron pequeños. Entonces, la suegra, muy bien intencionada, no me acuerdo si era la suegra o la mamá, pero muy bien intencionada, los fue a ayudar. ¿Y qué es lo que sucedió? Que empezó a decir, no, ponle este listoncito, ponle esto, dale este tecito, digo, la sabiduría popular. Lo que sucede es que en una ocasión la niña estaba como con un pequeño resfriado y le dijo, échale estos polvitos y todo eso. Y lo que esta persona no tenía en cuenta, no sabía, es que era alérgica a eso. Tuvo una reacción alérgica y la niña se murió. 5 meses. La primera hija, muerta. La detienen a la suegra o a la mamá, no recuerdo qué era. Y las palabras que se me quedaron grabadas de este relato es ella dijo, es que siempre había funcionado. Siempre me había funcionado, no sé qué salió mal. A mí siempre me había funcionado. Y es que hay una diferencia entre este conocimiento popular adquirido por experiencia a la verdad del conocimiento científico comprobado. No me voy a meter en el rollo de si sirve estas cosas de test o no, porque ese no es el punto. Sino que puede ser que haya momentos que cosas te funcionen, pero no necesariamente tienen que ver con la verdad. Y si eso que tú estás viviendo y estás buscando enseñarle a los demás, puede llegar que te pase como esta mujer, que diste 3 consejos y te funcionó, pero llega el momento en que lo des a una persona y la partes para siempre, porque no estás en la verdad. No se trata ni de experiencia, ni de es que me ha funcionado, se trata de estar caminando en la verdad. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Muchos de ellos quieren ser maestros de la ley y se sienten, ya subieron sus tutoriales a los Reels y a TikTok, pero el problema de lo que está sucediendo es que no entienden ni de lo que hablan, ni de lo que están afirmando. ¿Por qué? Porque se han apartado de la fe, de la buena conciencia, del amor, a vana palabrería. ¿Qué quiere decir vano? Hueco, por una parte. Pero también algo vano es cuando puede ser incluso la palabra de Dios, pero en ti no tiene efecto y lo conviertes en algo vano, porque no lo conoces, no sabes de lo que estás hablando. Y en ese momento has convertido esto en vano y dice, se apartan a vana palabrería. O también puede ser a entretenimiento, cosas que a las personas les entretienen. No es criticar, pero siempre me enojo nada más que abro este grupo, me enojo. Es de pastores de Puebla.
Les voy a decir algunos de los títulos de sus congresos de esta semana. Bueno, mejor ni digo porque no hace que queme a alguien. Mejor ni digo nada, pero cosas que tienen únicamente el propósito de entretener a las personas, de seducir ciertas partes de su actuar, pero no sirven de nada. Cuando tú mandas o cuando tú vas a aprender como iglesia plastilina y repujado, dices, ¿y por qué no mejor voy a un centro comunitario? Sería mucho más eficiente, ¿no? Pero bueno, en eso hemos caído y eso es lo que estaba sucediendo ahí. Se estaban apartando, van a palabrería, cosas que entretenían, pero que no tenían ningún propósito. Queridos hermanos, tengamos cuidado en esto. Tengamos cuidado en no convertirnos en maestros si no estamos caminando en la ley, en la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a guiar a las personas a vana palabrería o los vamos a extraviar. Pablo dice, ahora, el problema no es la ley, porque sabemos que la ley es buena, pero si uno la usa legítimamente o para lo que fue dispuesta, que es, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas y los matricidas, y para los homicidas, que pudo haberse ahorrado los matricidas y parricidas y únicamente decir homicidas, pero involucra lo mismo, ¿no? Una vez escuchaba a un pastor describir, o él decir, porque su comentario acerca de la división de estos tres pecados. Y decía que hay personas que matan a las personas por robo, por lo que sea, ¿no? Pero cuando describía parricidas y matricidas, hablaba, obviamente por la palabra, de aquellos hijos que sin enterrar un cuchillo, matan a sus padres día a día, con sus rebeldías, con su pereza, con sus problemas. Matricidas y parricidas. No necesitas empuñar un arma para matar a los padres. Puedes irlos enfermando poco a poco. Y esos son estos. Cuidado si andamos en algo por ahí. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, ¿qué tiene como, o cuál es el propósito de la ley? Mostrar quién eres. Ese es el uso. Esto es lo que eres, esto es lo que dice la palabra que eres. Y la Biblia, la ley dice que mientras tú continúes en esta conducta, el único destino que tú tienes es el infierno. Y podrás decir como presidente, pero yo tengo otros datos. A mí no me interesan tus datos realmente. Eso es lo que dice la palabra y eso es lo que dice la verdad. Ahora, hasta ahí acaba el propósito de la ley. Pero ahora en Cristo nos describe que hay una oportunidad para todos aquellos, como les dice Pablo a los de Corinto, en las cuales cosas ustedes también anduvieron. Hay un propósito para todos nosotros en el que la ley nos muestre eso. No se trata de mantenernos cautivos a una iglesia, a una religión, sino se trata de llevarnos a la libertad en Cristo Jesús. Por eso Pablo está diciendo, este es el propósito de la ley, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo. Estaban rodeando a las personas con tradiciones, costumbres y reglamentos para tenerlos trabajando, metidos en la iglesia, pero no estaban siendo transformados. Y esto es algo peligroso y sucede mucho. Hay personas que van, me han contado algunos de ustedes, diario iban a la iglesia, pero eso no te garantiza que hay algo tú con Dios. Eso quiere decir que estás bien comprometido con la visión de un grupo de personas, pero posiblemente no con la de Dios. Y no quiere decir tampoco que haya obediencia, ni siquiera quiere decir que sea salvo. Porque, por ejemplo, si contratáramos a alguien no creyente para hacer el aseo aquí, pues vendría todos los días y no le garantizaría la salvación. ¿Te das cuenta? El servicio no es lo mismo
que relación y mucho menos que salvación. Por lo tanto, lo que espero de cada uno de ustedes no es que estén aquí trabajando para poder ser salvos, sino porque ustedes son salvos, que Dios mueva su corazón para poder servir eventualmente. No al revés, no sucede así. Entonces, eso sucedía. Tengamos cuidado de esos distractores, de esas doctrinas que tienen como propósito, pues, tener entretenidos a los creyentes. Versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor o injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, Pablo está hablando primero de lo que hacían estos hombres, entretener a la congregación, apartarse de la sana doctrina. Describe que ellos estaban basándose en la ley para poder distraer a las personas de lo fundamental, reglas, costumbres. Y Pablo dice, no son de desecharse, la ley muestra quiénes somos, pero lo que necesitamos guiar a las personas es a Cristo. Y habrá quienes digan, pero es que a mí Cristo no me puede cambiar, por eso tengo que irme en bicicleta, por eso tengo que irme de rodillas. Y Pablo dice, no. Primero que nada, tienes que entender y recordar, dice, doy gracias a Dios al que me fortaleció, el que me hizo capaz de llevar esto a cabo, porque no fui yo. Después, dice Jesús Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, aunque no lo era, pero Él me tuvo por fiel. Y después me puso en el ministerio. Queridos hermanos, la ley muestra quién eres, te conduce al arrepentimiento, te acercas a Cristo, eres salvo por su gracia, te fortalece para llevar a cabo esta vida cristiana, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, y después te da la oportunidad de ser útil para Él, de servirle, pero esto es hasta después, poniéndote en el ministerio. No es porque Pablo fuera bueno, no es porque, es que a mí me entrenó Gamaliel, no, es porque Él le tuvo por fiel. Y queridos hermanos, deben de saber eso. De hecho, el estar a cargo de una responsabilidad, lo único que muestra es que eras el menos indicado, porque dice que a lo vil y menospreciado Él escogió. Entonces, no muestra tu capacidad, sino muestra tu incapacidad. Habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y por incredulidad. Ahora nos abre el panorama para poder entender esto. Pablo estaba yendo a asesinar cristianos, agarrando mujeres y niños de las greñas y sacarlos de sus casas, llevarlos enfrente de la sinagoga y asesinarlos simplemente por creer en Cristo Jesús y el cumplimiento de la Escritura. Y dice Pablo, pero es que, como el chavo, fue sin querer queriendo, yo no sabía. Quiere decir que puede haber momentos en los que seas muy sincero, pero que estés sinceramente, muy sinceramente, pero equivocado. ¿Y por qué sucede esto? Porque te has apartado de la verdad. Eso no es una justificación. Hay muchas personas que han hecho las cosas con totalmente sinceridad y con todo su corazón y siguiendo a su corazón y viendo corazones, pero están en un error. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la verdad. Y entonces desde el principio Pablo está tratando de insistir en un punto. Pues que puede ser que te guste todos estos rollos intelectuales, pero si no es la verdad, no cambia. Puede ser que te guste todo esto de las tradiciones, costumbres, y que cierta temporada te metas en tu casa de campaña Coleman para decir que estás celebrando los tabernáculos y todas esas ondas, pero eso no salva. Puede ser que seas muy sincero en tus actos, pero si no es verdad, tampoco funciona. ¿Qué se trata? Camina en la verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino al Padre. Y uno está, Dios, muéstrame el camino, ¿qué devoción? Yo soy el camino, pero muestra, yo soy el camino. Acércate a mí y yo te guío. ¿Sale? Entonces,
14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y esto nos da otra esperanza. Pablo estaba sinceramente equivocado asesinando a cristianos. Y tú puedes decir, pero ¿qué pasa si me equivoco? No te preocupes. A Pablo lo tiró, lo dejó ciego. Él se va a encargar de ti. O sea, Él no va a dejarte en el error. Él te va a sacar del error. Si te tiene que tirar, si te tiene que dejar ciego, sin trabajo, sin dinero, lo va a hacer. Y tú dirás, no, hermano, eso es amor. O sea, no es como nosotros que decimos, ay, papito, ya aprende, no seas grosero. Él no hace eso. Él es un buen padre. Y Él, entero, o mocho, o lo como sea, pero te salva. Como sea, Él va a tomar los caminos necesarios. Preocúpate, y eso lo vimos en Romanos, porque esa es una posición horrible de estar. Lo que dice Romanos, que por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a sus pasiones desordenadas. Ese es el último punto de la espiral en el que dices, bueno, ¿eso quieres? Sáciate de eso. Come con los puercos y ya regresarás. Y aún así, es un acto de misericordia. Entonces, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante. Su gracia es mucho más abundante que todos mis errores, que mi necedad. Y si eres necio como yo, Dios tiene métodos. Dios tiene métodos. ¿Te acuerdas, Salmos? Dice, no seas como el burro, no seas como la mula. ¿Qué necesitan? Su cabresto. Si necesitas eso, Él lo va a utilizar. Si necesitas un pico, látigo, Él tiene métodos, pero su gracia es mucho más abundante. No vas a equivocarte. O una visión más romántica, ¿no? José se iba a equivocar, iba a dejar a María y se le aparece un ángel. Y tú dices, ay, yo prefiero los ángeles, Dios. Puede ser. Después nos dice, pero, 15, palabra fiel, y te animo a que puedas subrayar. Vamos a ver a lo largo de Timoteo, 1 y 2, 5 palabras fieles. Palabra fiel, todo esto es verdad, pero esto es como la neta de la neta. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Dos cosas acerca de esto, o dos comentarios. Si tú eres, no sé si te llegó a pasar cuando eras chiquito que jugabas escondidillas pero nadie iba a rescatarte, nadie iba a buscarte y era el que siempre te quedas escondido. Si caíste en esa triste experiencia, con Dios no es así. No importa dónde te escondas, no importa que seas el mejor para esconderte. Si vas a lo profundo del mar, a lo más alto de las montañas, Él está ahí y te va a encontrar. Y muchos de ustedes lo han experimentado. Dios los encontró a pesar de que querían esconderse de Él. Con Dios, Él vino a salvar. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y te va a encontrar. O en nuestro caso nos ha encontrado. Siguiente cosa, a los pecadores. Y mientras una persona, y por eso es importante hablar de la ley al principio, mientras una persona no se considere pecador, se está poniendo en una posición riesgosa, porque Cristo vino a salvar a pecadores. Y si tú no te consideras pecador, no eres elegible. Las personas necesitan pasar por este proceso de decir, saberse pecadores y decir, te necesito, Cristo Jesús, sálvame. Se necesitan saber pecadores. Entonces, aquí nos dice, vino a salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. No yo fui, sino yo soy. Porque hasta el día de hoy sigo necesitando de su gracia. No te cuentes fuera de estos que necesitan a Cristo. Tú y yo seguimos necesitándolo. Cada día, todos los días. Eso la verdad hoy en la mañana que volví a leer, dije, ¿cómo? Volví a leer esto y dije, Pablo no dijo de los cuales yo fui, sino dijo de los cuales yo soy. Porque sigue necesitando de esta gracia, de esta misericordia. Versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia.
para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y Pablo había cometido el peor de los pecados. Habrá quienes quieran competir, dicen, no, pero pues es que yo he defraudado, sí, pues yo he robado, sí, pues yo he asesinado. Pablo hizo algo que él define que es lo peor, que él hizo negar a las personas a Cristo Jesús y matarlos o condenarlos no únicamente a la muerte física, sino a la eterna. Esto sí es de lo peor. Y esto lo hizo Pablo. Y por eso Pablo dijo, si él, esto es lo que está diciendo, él puede con alguien como yo, ¿qué no va a poder contigo? Que te sientes muy rudo porque te fuiste a robar un gansito, no inventes. Pablo puede con todos. Digo Pablo, no, digo Cristo puede, Dios puede con todos. No importa, no importa cómo te haga sentir Satanás de, has pecado demasiado, lo has defraudado, sí, y tristemente no es justificación, o probablemente lo vas a seguir haciendo, pero Él puede con todo. Él cambió a hombres como Pablo para su gloria, Él puede cambiarnos a nosotros. No es un aliciente, ya sabemos, para vivir en pecado, es una esperanza que se renueva todos los días su misericordia. Después nos dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos. Amén. Él no dijo, por tanto, hacen bien en reunirse en Calvary, hacen bien en reunirse con Timoteo. Ellos no importan, ninguno de nosotros somos el objeto de fuimos los detonadores de esta salvación. Ese fue Cristo, el autor fue Dios. Por lo tanto, toda la gloria y la honra de esto que hizo en Pablo, de esto que puede hacer en mí, que está haciendo en ti, es Dios. Rey de los siglos, inmortal, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. También repite esto porque muchas de estas personas estaban buscando la gloria para ellos, pero no es para Dios. Entonces, versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, vuelve a repetir la palabra mandamiento, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y uno dice, no, pues es que así, bien rayado el Timoteo, pues le echaron sus profecías y pues él se sabía elegido, se sabía pues que podía servir a Dios. Queridos hermanos, de lo que está hablando, puede ser que haya habido algunas cosas particulares con respecto a Timoteo, pero está hablando de las profecías o de las palabras que fueron dadas para todos nosotros, desde Génesis, que en la simiente, que en Cristo íbamos a ser salvos todas las naciones. Eso quiere decir que fuiste elegido, fuiste objeto de la salvación tú, una profecía. La voluntad de Dios, Ezequiel 33, no es que el impío se pierda, sino que todos se arrepientan y tengan vida. Profecía número 2 acerca de ti. Y como esas muchas cosas que están escritas para aquellos que han de ser salvos, para servirle, para amarle, para ser testimonio, ser testigos. Entonces, Pablo le está diciendo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Esto es lo que tienes que hacer y es un mandamiento. Que basado en lo que conoces de la palabra, de lo que sabes de la palabra, milites, basado en esto, la buena milicia. No en lo que piensas, no cómo te sientes, no basado en resultados, necesidades, sino basado en lo que se ha dicho de ti, en la palabra. Manteniendo lo que otros dejaron, la fe y la buena conciencia. Mantente en esto, mantente en la fe en Cristo Jesús. Y haz esto no por culpa, por condenación, sino como resultado de una confesión de quién es tu Señor y por amor al Padre. Porque puede llegarte a pasar
como aquí nos va a describir, que algunos la desecharon y naufragaron de la fe. En cuanto a la fe, a algunos. Entonces, hubieron algunos que dijeron, eso de la doctrina no es tan importante, vamos a hacer esto. Y dice que muchos naufragaron, ahí quedaron. Es lo mismo, voltea a ver eso y recuerda, podemos caer en eso. Muchas iglesias han caído. No somos mejor que nadie. Podemos hacerlo si nos apartamos de la fe. Eso es lo que nos mantiene la palabra de Dios, el estar caminando con Él. Entonces dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo ya había introducido este concepto cuando estudiamos 1 Corintios, hablando del hombre que había tenido o estaba viviendo en una relación con la esposa de su padre. Dice, al tal, yo ya lo juzgué, entréguenlo a Satanás. ¿Y qué es entregar a Satanás? No es nada raro como de poner velas ni cosas raritas, sino es simplemente el procedimiento a través del cual una persona ya se le había hablado, ya se le había enseñado, no era falta de conocimiento, ni de falta de confrontación, ni de redarguirlo, sino que estaba en rebeldía. Se habla con él, se habla con testigos, se dice a la iglesia, no se arrepiente, se le aparta de la comunión. Para crucificarlo, no. Con el propósito de decir, ojalá de esta manera aprendas, sientas tristeza porque ya no nos ves y regreses a Cristo. Y entonces Pablo dice que él ya había hecho esto con Himeneo y con Alejandro. ¿Por qué? Porque habían caído en esto, blasfemar a que lo equipara, no a decir, Cristo no es Dios, sino Cristo es Señor, pero creo que necesitamos también trajes de color azul para ser salvos. Eso es igual de blasfemia que decir que Cristo no es nuestro Salvador, porque estás agregándole al sacrificio de Cristo y lo estás haciendo el mentiroso diciendo, no dijo consumado es porque necesitamos algo más. Entonces, aquellos que habían introducido este tipo de doctrinas para entretener, el caso eran estos dos, o ellos eran algunos ejemplos, Pablo había terminado esta determinación de apartarlos de la comunión del cuerpo. Ahora, el hecho de que estuvieran blasfemando quiere decir y puede decir que eran personas que eran o pastores o responsables de algunas de las casas o de las iglesias en las que se enseñaba la palabra. Y Pablo dijo, no me importa quién seas, si no estás en la verdad, estás contra ella. Pastor, eso es muy tajante, por supuesto que lo es, y eso es lo que espera la palabra que sea, tajante, y que puedas caminar en la verdad, y que sepas que hay consecuencias para aquellos que no caminan en la verdad, consecuencias que no únicamente van a afectar aquí, sino afectan tus relaciones, afectan tu matrimonio, afectan tu convivencia, afectan toda tu vida, porque apartarte de la verdad afecta tu vida, afecta toda la vida. ¿Qué es lo que ha sucedido el día de hoy? Que muchos se han convencido que puede haber mejores formas para llevar a cabo las relaciones, mejores formas para llevar tu matrimonio, formas innovadoras para educar a tus hijos, formas innovadoras para enseñar. Y esto es un error. Acércate a la verdad, acércate a la palabra de Dios. No te acerques ni a mí, no te acerques a otro hermano, acércate a la palabra de Dios y la palabra de Dios te va a ayudar a caminar como es digno del creyente. Entonces, para no terminar con la palabra, para que aprendan a no blasfemar, me gustaría poder terminar con el versículo 13. Habiendo yo antes sido blasfemo, como Himeneo y Alejandro, perseguidor, injuriador, no me quedé así. No es el fin, no necesariamente tienes que quedarte así. Fui recibido a misericordia. 14. La gracia de nuestro Señor fue más abundante. Sí, Dios tiene que utilizar métodos diversos, pero gracias a Dios por ellos. Y si hoy estamos escuchando este mensaje, como Pablo también lo escribió anteriormente, no endurezcas tu corazón como la prevaricación del desierto. Mientras tanto se dice hoy,
responde a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias muchas gracias por esta palabra que acabamos de leer. Te rogamos que nos ayudes en este tiempo que vamos a estar leyendo esta carta para poder entender que el camino para la santificación, para caminar contigo, no son reglas de hombres, sino es volvernos a la verdad. Este es el verdadero avivamiento, este es el verdadero cambio para una iglesia, cuando se decide por la verdad. Y eso deseamos, eso buscamos y pedimos que nos ayudes, Padre bendito. Amén.